si hay un aporte que me parece que podemos hacer desde el ángulo que lo venimos pensando y trabajando en nuestras investigaciones, es un emergente, entre otros tantos emergentes, de la crisis de cuidado que esta sociedad ha forjado en relación a las generaciones futuras. El mundo adulto, entre comillas, que tampoco es homogéneo, que está puesto en posiciones y relaciones de poder, de lo cual me gustaría también hablar, descuida a las generaciones futuras. Hay un filósofo que se llama Hans Jonas que nos interpela con una pregunta desde a nuestro propio sentido de responsabilidad para con la vida y para con la presencia de la vida humana, al menos, y de todo lo que es vida. Y él nos dice esto: ¿qué pasa? ¿Qué sucederá con aquello si yo no me ocupo de ello? Si tomamos esta pregunta y al aquello le ponemos un nombre concreto, que son nuestros niños, adolescentes, jóvenes, y al yo le ponemos el nombre concreto de los adultos en sus responsabilidades, en todos los espacios, familia, espacio público, instituciones, Estado, políticas públicas. Entonces, ¿qué pasará con esas generaciones si la sociedad, en todas sus manifestaciones de responsabilidad pública, colectiva, no se ocupa de ello? Y en realidad es ahí donde hay que inscribir lo que este fenómeno nos está haciendo ver. Estamos en un contexto gestado desde hace mucho tiempo, desde hace posiblemente siglos y de bien en un grado extremo, donde la sociedad expresa en todos sus espacios cotidianos y en todas nuestras interacciones cotidianas una tremenda crisis de cuidado. Esto que vemos como la crisis social, ¿no? Un gran vacío de cuidados, cuidado como la responsabilidad por el otro, por mi alteridad, por ese que asoma ante mí. La pregunta es, ¿quién es el otro al que hay que cuidar? Y si el cuidado pasa por controlar, por disciplinar, por eliminar lo diferente, por temer a lo diverso, a lo distinto, por una sensación profundamente arraigada en nuestra sociedad que es la desconfianza del otro. El otro pasa a ser, en esos casos, enemigo, adversario, sospechoso, potencialmente lo que fuere, potencialmente adicto, potencialmente delincuente, potencialmente, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿a quién se cuida cuando me resguardo y me posiciono e interactúo con el otro? En este caso, algunos jóvenes portadores, entre comillas, de algunos elementos que son vistos socialmente como íconos de desconfianza, de sospecha, de temor. Todo lo que surge del miedo, lo que genera son sentimientos de expulsión y de desconocimiento del otro como un legítimo otro con sus respectivos derechos. Entonces, la sociedad está en un vacío de cuidados que en primer lugar nos interpela desde un punto de vista ético. La ética nos hace responsables frente a la presencia de un otro. El otro me responsabiliza y esa responsabilidad socialmente está dirigida a condenar a la familia, a los responsables adultos, a los referentes adultos de niños, adolescentes o jóvenes, y en definitiva no decimos que eso no sea así, obviamente que es un espacio de cuidado y de responsabilidad para con las generaciones futuras, pero nosotros estamos convencidos de que la responsabilidad es colectiva. ¿Y con esto qué queremos decir? Que el cuidado del otro es un asunto público, nos interpela y nos corresponde a todos, somos todos responsables de
la posibilidad de que el otro tenga garantizado su derecho a ser cuidado. Desde nuestro trabajo en el programa Identificarte, defendiendo el derecho a la educación, promoviendo identidades culturales, que comenzó como proyecto de prácticas académicas allá por el 2003, a los fines de promover la construcción de redes para optimizar los recursos humanos y materiales de distintas comunidades educativas rurales, lo rural tomó cuerpo y nombre en algunos parajes de los departamentos Ixchilín y Tulumba, como Isla de San Antonio, Las Chilcas, Las Cortaderas, Agua Hedionda, Las Chacras, Los Cadillos. Este norte es el que alberga la mayor cantidad de escuelas rurales. Asimismo, es de destacar que aproximadamente el 64% de la población en situación de recibir educación en el tramo obligatorio se encuentra en las zonas rurales. Estos adolescentes de parajes rurales inhóspitos de nuestro norte provincial los encontramos excluidos del sistema educativo. Ellos no fracasaron, no desertaron, no repitieron, no fueron ni tan siquiera un número en las estadísticas educativas. Estos adolescentes no fueron cuidados por las políticas públicas educativas. La oferta educativa, el CBU, se estableció lejos de sus hogares, inaccesible para la familia campesina. En la implementación de la Ley Federal de Educación en el año 1993, década del 90, que por Latinoamérica corrían vientos de reforma de los sistemas educativos tendientes a reducir al mínimo indispensable el sistema educativo público, colocando la educación en el marco de los bienes que el mercado distribuye. Parafraseando a Pablo Freire, decimos: conocer ya no es un acto de creación y recreación, sino un acto de consumo. Esta ley federal introduce modificaciones en la estructura del sistema educativo y determina 10 años de escolaridad obligatoria. Esta nueva estructura no cuidó a los adolescentes de zonas rurales, porque el CBU se instaló lejos de sus hogares, imposible de acceder. Hasta ese momento, el docente de la escuela rural cuidaba que sus alumnos llegaran a completar el trayecto educativo obligatorio establecido en la Ley 1420. Ese maestro, que tiene una relación directa con las familias que componen su comunidad educativa, dado que la escuela rural es la única institución con que cuentan los pobladores de la zona rural. El servicio educativo debió brindarse a estos adolescentes en el tiempo establecido por las normas jurídicas para garantizar el derecho a la educación. Considerando que la juventud representa tiempos de formación y transformación en cada individuo, tiempos de tentativa y de búsqueda de vocaciones y aprendizajes múltiples, la tarea de enseñanza-aprendizaje actualiza como ninguna otra el hecho irrenunciable de que el tiempo es lo único no renovable. Por lo tanto, se concibe al tiempo como presente y espacio de acción. Por ello, la educación para los adolescentes campesinos debe llegar en tiempo presente. Las comunidades campesinas de los Cadillos, Isla de San Antonio, se constituyeron en agentes responsables del cuidado y brindaron su apoyo al proyecto Identificarte. Y así comenzamos a tejer una nueva trama. Las familias asumen su responsabilidad de garantizar desde sus posibilidades el derecho a la educación de sus hijos, facilitando la participación a los encuentros educativos quincenales
que realizamos en los espacios físicos cedidos por las comunidades. Encuentros donde se ponía en juego el conocimiento formal y el conocimiento popular, entendiendo que el conocimiento no es algo que esté hecho y acabado, implica una unidad constante entre la acción y la reflexión en torno a la realidad. Es interactivo y necesita de una expresión y una comunicación. Sostenemos que el acceso a la educación abre el escenario del mundo de la vida a las prácticas estatales de cuidados y que por ello la política educativa ocuparía el lugar de una estrategia de cuidados para adolescentes. No obstante, los hilos más finos se cortan en zonas grises, como las que situamos al referirnos a estos parajes rurales. Los huecos de las redes de cuidados son añejos en contextos como el mencionado. Allí la responsabilidad de la comunidad y las familias se convierten en el único soporte de las y los adolescentes, generando, según sus posibilidades, diversas estrategias para afrontar los cuidados, como en este caso, la falta de una política pública educativa adecuada. Entre los resultados de nuestra investigación, sostenemos que los adolescentes percibieron como cuidadores principales a los familiares adultos del hogar. Los adolescentes observan que las instituciones no los cuidan, percibiendo el Estado como una entidad disociada de sus necesidades cotidianas. No sienten que las instituciones los cuiden, por cuando no existen los servicios básicos educativos y sanitarios. Con nuestra propuesta Identificarte nos fuimos constituyendo en cuidadores de los derechos de los y las adolescentes campesinas. Es que primero es muy difícil sintetizar todo porque yo creo que el identificarte de la experiencia nunca dejó de estar en mí. Además, me acompaña donde voy. Yo trabajo en la parte de educación y capacitación y, por ejemplo, creo que los aprendizajes que se volvieron y que se siguen reeditando y se vuelven más significativos con el tiempo son vertebrales en mi forma de trabajar hoy, fundamentalmente. Las cosas que aprendí son cosas que no se olvidan y no es el conocimiento académico que te da acá dentro el libro, sino que es eso que se vincula con el sentimiento y que cuando te enfrentas a situaciones similares, emerge, se dispara. El identificarte sigue siendo en mí, creo que una oportunidad de crecimiento y de poder entender de que existen otros que no tienen nada que ver conmigo, que tienen una otredad, o sea, que no puedo compartir, digamos, en su otredad genuina, digamos, y que sin embargo yo puedo trabajar en servicio de ellos. Yo creo que ese fue el desafío de identificarme. Aprender a trabajar en servicio de una persona que era completamente ajena a mí. Bueno, para mí especialmente es sentirme identificada, completa, en el sentido de poder hacer algo en el lugar que me gusta, desde donde tengo mis raíces, y poder llevarlo conmigo siempre, tanto a la experiencia vivida a lo largo de la inserción concreta que tuvimos a partir del año 2003 y en adelante, pero que yo lo conocía desde antes y no podía hacer nada, ni siquiera con gente conocida o desconocida, y después sentir que se puede hacer mucho y teniendo el apoyo de la teoría de un grupo de gente que siente y que vive de la misma manera que yo, esa vivencia, como que te da el empuje para seguir, para estar dispuesto a querer siempre enfrentarte con esas realidades y no dejarlas pasar por una etapa y nada más. ¿Cuál es la subjetividad que se configura en esas condiciones, en esa trama, ¿no? Entonces, estamos gestando hacia el futuro generaciones desprovistas de esta resonancia
del ejemplo adulto, de la escucha adulta, de la atención de una mirada adulta, que puede anticiparse, que puede ejercer actos de control, que evidentemente no quedan fuera de esto, pero en una actitud de respeto por el otro y no de exterminio del otro porque es diferente y sospecho de él. Cuando decimos cuidar, hablamos de actos de responsabilidad, como dice Hans Jonas, este filósofo, en el año 95, nos responsabiliza la vida del hombre como especie, y es una cuestión profundamente ética y política. Cuando decimos cuidar, decimos, como dice Leonardo Boff, una actitud que es fuente de una serie de actos y gestos plurales que me hacen responsable de la protección y el sentido de bienestar mío en relación a otro y de ese otro en relación a mí, en un vínculo. Cuando hablamos de cuidado, como Winnicott, hablamos de sostén. El sostén para integrar al otro. Cuidar es sostener a alguien para integrarlo. Si nosotros expandimos dejamos resonar estas nociones teóricas, ¿no?, a un contexto más allá de lo individual y de la subjetividad individual, y lo miramos también desde un punto de vista social, entonces somos todos responsables del cuidado de la vida humana, del cuidado de todo lo que existe y tiene vida. Somos todos responsables de empezar a revertir mediante la educación, la socialización, formas de convivencia más equitativas, igualitarias, respetuosas de lo diferente, pero no solo respetuosa de lo diferente en el sentido de reconocer al otro como diferente, y hasta ahí llego, sino de incluirlo como legítimo otro diferente a mí. ¿Y de qué diferencias hablamos? De todas las diferencias que por suerte la vida tiene, de toda la diversidad social, cultural, de clase, de etnia, de regiones, de partes del mundo, de geografías humanas. Estamos pensando en que es necesario traducir los discursos de inclusión en actos concretos que nutran redes sociales, tramas densas de cuidado, donde identificando crisis, vacíos, podamos apostar a la articulación de todos los actores responsables, insisto, familia, Estado, política, comunidad, como un modo de gestar redes que puedan sostener por debajo de esos vacíos, de esos huecos de la red, que puedan sostenerlos en las caídas, ¿sí?, lejos de dejarlos caer, lejos de la exclusión, la expulsión, la salida de un sistema. Son las 5:10, tenemos una hora, es concreto. De acá nos tenemos que ir claras con lo que vamos a hacer en la CENAC, con lo que vamos a hacer en el lugar. Hablemos de eso. Todo lo demás ya lo veremos. El temario lo tiene presente y lo demás podemos tratarlo en otro momento. Son dos realidades que no se pueden unificar. Estoy pensando con ustedes. No podemos unificar, hablar todo. Pero, por ejemplo, me urge mucho lo de CENAC, lo digo porque implica espacios de talleres, implica muchos interlocutores, implica el trabajo que viene haciendo Paula en el penal, o sea, sería el penal, donde el trabajo de Paula que enfoca hacia las familias, digamos, y son 3 lugares, pero no es que tengan que ser, es decir, es el mapa posible, hay que definirlo, porque hay que definirlo en función
el alcance posible, quiénes van a estar trabajando concretamente, el tiempo que disponemos y en función de todo esto, ideal, veamos fechas. Por ejemplo, estamos en 20 de agosto, tenemos el resto de agosto para crear el escenario de trabajo y hacer en septiembre un encuentro semanal. Supongamos, imaginemos, ¿no? Imaginemos esto. No se puede equiparar, salto por ahora de un lugar al otro, pero... Si quieren yo les cuento cómo va lo mío porque me parece que es más simple. Pero ¿a dónde? A ver, vamos al punto. Sí. ¿Hasta dónde llegaste? Que yo recuerde es la entrevista con la directora de la escuela. Sí, con Judith, que cuida a niños que van ahí, son migrantes. Una mamá de un niño que es peruana, digamos, entrevisté a un peruano y un boliviano. A la directora del colegio y hablé varias veces con la directora. Y ahora ella me ofreció, hay una seño del lugar que hizo su tesis de licenciatura en antropología con una de las mamás de los niños, de un niño creo, o una niña, no sé. Entonces ella me ofreció que podía hacer con ella que también lo hiciera. De todos modos, yo le conté cómo sería el trabajo, cuál es nuestra idea con esto de los encuentros expresivos creativos, porque también yo quería ver el panorama de cuántos papás migrantes hay, ¿no? Entonces ella me dijo, bueno, acá la mayoría hay 2 o 3 casos nomás que no. El lunes tienen una reunión con esos padres y en esa reunión van a presentar van a presentar no la carta no mía o del equipo, sino que van a presentar toda la gente nueva que se agrega a la institución, claro, sí, nos dijeron, para hacer trabajos que pueden ser con los padres, con los niños. Bueno, volvamos a nuestro proyecto, a lo que son nuestros objetivos, ¿viste? Lo que nosotros necesitamos. Porque la metodología está clara, pero siempre sabemos, suficientemente flexible como para captar lo que en cada lugar es necesario. La pregunta sería, ¿qué está haciendo falta indagar, profundizar, explorar en un ámbito y en el otro? ¿Qué es lo que, dado todo lo que ya hicimos años anteriores y en este proyecto, lo que el conocimiento de estar en los lugares habilita, qué es lo que está haciendo falta abordar? Porque no es una cosa abierta como que todo el mundo... ¿Qué actores son los que necesitamos en un ámbito y en otro que estén presentes en estas instancias? En la CENAF tenemos, por un lado, la dirección que Paula le dio, que son mirar cuidados familiares. Y ella ya tiene una población, la viene trabajando, no la tenemos ahora para que nos cuente, pero en realidad es en la necesidad de cerrar eso con ella, no abrir otra instancia. Y de acuerdo a lo que ella ya ha venido haciendo, lo que falte hacer ahí sería con esas redes que ella ya tiene bastante redondeadas, o sea, me parece. Ahí es, cuidados familiares en la trama de lo institucional. En el caso de la parte de residencia, de Paulo Freire, que son talleres. Son como espacios de centro de día donde los chicos hacen actividades durante el día y vuelven a sus casas. Son chicos todos que están bajo régimen penal juvenil. Sobre algún tipo de medida socioeducativa que en vez de cumplirlo cerrado, complejo, los cumplen afuera. Ahora, yo entendí mal cuando él esta mañana decía... tienen el seguimiento de un tutor. Que de 3 centros... De 5 centros, 3 funcionan con penal juvenil y otros 2, uno está dedicado a lo que es solo educativo y otro a lo laboral. Que no van solamente chicos con bajo libertad asistida, sino que chicos en general del barrio. ¿Y cómo ves vos para hacer un trabajo en un mes, un trabajo semanal? Claro. ¿Qué podríamos abarcar realmente? Sí, eso es lo que yo pensaba.
pensando, hablando con Pablo de las características que vio él, que había como los 3 centros, pese a que pertenecen al mismo programa, son muy diferentes entre sí, porque los directores tienen ideas diferentes acerca de sí, tienen muy distintas, nada que ver una con la otra. Entonces, capaz de elegir dos. Sí, creo que hay que no podemos pensar en uno donde trabajar 4 semanas, porque lo nuestro nos busca comparar. Claro, pues yo digo, digamos, como vamos a hablar sí, es un caso, pero como hablábamos del centro, Pablo Freire, como tener la diversidad, pero sí lo veo como... A ver, yo, la que conoce el entorno, sos vos. Yo estoy pensando con vos esto para la viabilidad. Sí. Porque si nosotros queremos hacer encuentros... Yo no pensaba en encuentros, mucho. Yo pensaba 1 o 2 instancias. No, yo también imaginé que era claro, como está bien, pero 2. Puede ser un encuentro creativo, pero no estamos planteando que en septiembre vamos a hacer una actividad. En septiembre hay una secuencia de, serán entrevistas en profundidad, individuales, ¿no? Sí. ¿Quiénes serían, vamos a lo concreto, quiénes serían los informantes claves? Al director de la residencia y a los que estén presentes en ese momento de algún taller que me interese a mí, por ejemplo, suponete el director del programa de radio, que tienen los chicos ahí. O sea, seleccionar dentro del escenario ese, porque hay distintos talleres de teatro, de distintas cosas. Bueno, ver los que están trabajando ahí en el horario también que voy, ver en qué horario están, también para ver las posibilidades. Y el director de la institución y como ir conociendo el personal para ver con cuál está esta posibilidad de indagar sobre. Pero no hay un conocimiento que vos tengas profundo yo de la dinámica Sí, institucional. en un centro conozco a la mayoría del personal porque era de una residencia que estaba antes. Claro, entonces yo ahí ya conozco, ya tengo relación de confianza con esa gente de uno de los centros. Pero, insisto, vos, vos, ya nos vemos. Nos hablamos. Estoy pensando en esto. Cuando decimos, ¿quién va a hacer este trabajo de campo desde el punto de vista del equipo? ¿Vos sola? Yo sola, sí. Bueno. La Flor sola, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te imaginas? ¿Entrevistas individuales en profundidad? Primero las entrevistas como para ir... esto de las poblaciones entienden que a lo mejor si Pablo me envía todo este proyecto que él me dijo que me iba a enviar del fundamento, o sea, de un proyecto de lo que él ideó en su momento, y después una entrevista con el director del centro, para que ellos, para que ellos me den su perspectiva del centro, para qué sirve, qué población atienden. Bueno, yo hice como una reseña de... Está bien. Mi pregunta, viste, para ver lo metodológico, que lo pensemos también acá, es lo mismo que le decía a Leo, que es decir, ¿cuál es el criterio en base al cual elegimos a esos como cuidadores y no a otros? No, pero es que yo no estoy hablando de que voy a elegir para hablar de la historia del cuidador. Yo estoy diciendo la información de lo que, por ejemplo, cuando yo hablo del escenario, para plantear el escenario donde vamos a trabajar, los profesionales trabajan, la mayoría son contratados, más o menos esa información me la va a dar el director de la institución. Y después ir viendo con las personas que están a cargo de los talleres, había pensado, como cuidadores. Bueno, yo pregunto, ese es el tema. En un mes, sí, que pensemos, ¿no? Para tomar decisiones, lo que es posible, porque si vas a estar sola en un mes haciendo el trabajo de campo en ese lugar, implica esta caracterización del escenario. Vos te la planteas mediante entrevistas y además lectura de lo que te mande Pablo en forma escrita, etc. O reconstruir el escenario. Ese es un punto. Ahora, cuando elegimos para hacer simultáneamente informantes claves, decimos cuidadores, porque nosotros queremos, ya sea de manera individual, pero lo óptimo sería respetar la metodología que planteamos,
nosotros decíamos, para trabajar con los sujetos de la muestra intencional, es decir, los cuidadores identificados, utilizaremos entrevistas en profundidad a los cuidadores para conocer las experiencias de cuidado propias, que ese es el foco. Ese ya es, claro. Ese es el foco de este proyecto, por eso es al que habría que darle más tiempo, ya que tenemos poco tiempo, destinarle más. Experiencias de cuidado propias y sus múltiples determinaciones e indeterminaciones, sin forzarlas, ver si es posible reconstruirlas como historias de vida, ¿cierto? En lo individual. Y o encuentros creativos expresivos, en lo que la metodología que habría que repasar un poco si hace falta, ¿no? De escribano y demás. Estos talleres o cualquier otro dispositivo, una reunión de trabajo, lo que fuere, comunidades de experienciación. Ahí, ¿cuál sería la propuesta? Pasar, ¿no es cierto? Vamos al grano de lo que decimos acá. Unidades de experienciación como nodos para acceder a la expresividad de la experiencia de cuidado, identificando el conjunto de superposiciones emocionales que se hacen presente, se ponen en acto en ese momento, ¿sí? Ese es como el foco, que sería como de lo que no hay que irse, me parece, evitar la dispersión. Por eso yo digo, sí, además de las entrevistas al director y al otro, etcétera, todo lo que planteaste, que importa porque centraliza ahora en dónde vamos a hacer concretamente el trabajo. Al ser 3 centros de día, mi pregunta es, a ver, ¿qué es tomar una decisión? ¿Es posible pensar en cuidadores de los 3 centros de días? Posible es, pero es posible viable en estos tiempos que tenemos, ¿no? ¿O qué decisión podemos tomar? Si no, ¿se podría pensar en 1 por centro? Claro, porque eso, digamos, en la reunión de hoy yo pensé que Pablo iba a decir, bueno, dentro de este centro, tal fulano de tal no me interesa, pero él dijo como que le interesaría que fueran los 3. Entonces, bueno, y está la posibilidad que sean estos 3 centros. Ahora está en nosotros ver concretamente, a mí me interesaría, no sé si voy a poder, pero me interesaría que hubiera un representante, si se quiere, cuidador de cada uno de los centros. Claro. Que sean, por ejemplo, 3. Claro. Pero sí, así como dijimos en el caso de la EUGE, pares profesionales de este espacio institucional, de la mesa, es decir, seleccionar allí 3, supongamos, para hacer esas entrevistas en profundidad y con la propuesta abierta de un encuentro para abordar el tema en común. La misma línea, ¿viste? Es decir, bueno, acá vamos a hacer entrevista en profundidad a estos dos y estos dos, al menos ahora una. Todos son por la cuestión de que sea la posibilidad de que sea grupal, digamos, la cuestión de los encuentros. No, un poco atendiendo a esto, a esta escucha que le pusiste especial interés de lo que pidió Pablo, que haya una representatividad de los centros, porque con uno es como limitado, lo podemos achicar, a nosotros nos conviene achicarlo, ¿no? Un cuidador, a nosotros nos conviene, si son 3 personas, nos conviene. Ahora, si lo que queremos es también atender lo que dijo esta mañana Pablo. Y la posibilidad de hablar sobre el cuidado, de la tarea del cuidado, lo que implica para los que están en esa tarea, cuidar, puede ser una instancia como una especie de taller de reflexión, si se quiere, sobre la propia tarea y que se pueda hacer el encuentro creativo con los talleristas. No únicamente con la persona que participa en la entrevista en profundidad que nos cuenta, sino con sus pares. Claro, como una instancia grupal, como para dejar esta idea de la tarea propia, como para que quede. Mira, yo te digo una cosa, pensando en la cuestión grupal. Vuelvo al mismo punto, ¿no? Que es lo que hablábamos con el caso de adultos mayores. A nosotros nos interesa ahora profundizar, claro, no la expansión. No solo por una cuestión de tiempos reales, sino por la metodología. O sea, necesitamos hacer foco en eso. Que después lo vamos a replicar para el caso del campo de la... Pero digo, nosotros tomamos
un interlocutor de cada centro de día, porque nos interesa en función de cuidador, no como representatividad de lo que está pasando. Si Pablo quiere hacer una lectura de lo que está pasando en los centros de día, necesita hacer otro estudio. Nosotros no le vamos a dar respuesta a eso. Entonces, según nuestro objetivo, nuestra metodología y la línea en que venimos trabajando, nosotros con seleccionar una persona que sea cuidadora, que identificamos como cuidador, pero el criterio es ese que creemos que se va a abrir a nuestras preguntas y a nuestras búsquedas. Ese es el criterio, es muy abierto y muy empático. Necesitamos seleccionar a ese informante clave porque creemos que en relación a los otros que podrían estar en iguales condiciones, el que más se va a disponer a hablar de sí, que es una cuestión muy sensible. Entonces, no es cualquiera. Entonces, si elegimos 3, el trabajo grupal es con esos 3. Porque si no, nos salimos de la metodología y del criterio. ¿Se entiende? Que hablábamos antes. Es decir, con los entrevistados que seleccionamos como cuidadores, es con eso con los que trabajamos en esta investigación. Que no busca generalización, que no busca un estudio, una lectura de lo que está pasando en las instituciones, busca las huellas del cuidado de sí en el registro de la propia experiencia personal. ¿Qué sentido desde ahí le otorga a lo que hace después? Y entonces eso es un trabajo en la persona, no en la institución. Si a Pablo lo que le quedó picando es hacer esa evaluación, o por lo menos tener una lectura de cómo están funcionando, hay que hacer otra cosa y nosotros lo podemos ayudar, pero hay que delimitar, no hacernos cargo de la necesidad de la institución o de él, sino de los objetivos nuestros, que van en esta dirección. Desde ya les vamos a agradecer, por supuesto, que nos den este tiempo de trabajo de ustedes y que estén... Que en definitiva realmente esperamos nosotros al preparar esto y demás como una metodología de investigación. Vieron que es menos aburrido que una encuesta, grabar. Eso ya se lo hicieron a cada una. Entonces, es una metodología de investigación. Flor ya, y en mi caso también lo conversé con Marcela, esto forma parte de un trabajo de investigación que ustedes ya están al tanto. Y entonces ahora que nos encontramos grupalmente, esperamos que ustedes de otro modo nos den información sobre otros aspectos que tienen que ver con dinámicas que trascienden lo estrictamente personal. Pero lo curioso, la paradoja, es que la resonancia de esto que vamos a hacer, el impacto de lo que vamos a hacer, es estrictamente personal. Entonces, es para ustedes, es un tiempo de ustedes y es un tiempo que se dan ustedes, más allá de que se lo pedimos, que estamos en una institución, en muchas instituciones, ustedes, y además es un propósito, que vivan esto en la medida que así lo sientan, como un tiempo que se permiten para ustedes, que también nos informa cosas a nosotras, y que estamos dentro de un marco que es la información para la investigación, pero que es un tiempo que se dan ustedes para ustedes, y de esto lo que suceda después es para ustedes, es casi también un regalo que queremos hacer, ¿no? Con esta dinámica. Las invitamos a que cierren los ojos y en el cerrar los ojos, eso, vamos respirando lo más profundo que cada una pueda, tratando de que el aire en cada inhalación vaya cada vez más abajo. Siento hasta dónde llega el aire y con las 2 manos en el pecho nos vamos a agradecer íntimamente cada una esta apertura para mi vida y mi mundo interior, esta apertura conmigo misma, que me hace más auténtica, que me integra en lo que hago todos los días. Me digo gracias. Puedo identificar las tensiones que siento
contracturas, en qué parte pongo la mayor fuerza para sostener a mi compañera. Identifico entonces las partes que se tensionan y que duelen más. Trabajan en una lectura grupal para conversar después entre ustedes a partir de esa lectura. Por lo tanto, se organizan. Una lee en voz alta, las demás, además de escuchar, siguen la lectura, y luego, desde lo que les dispare esa letra, opiniones, lo que quieran compartir, reflexiones. Cuídame. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descanse en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Bueno, a mí en lo personal se me presentan todos los chicos que han pasado por acá. No sé, como que nunca alcanzan lo que hemos hecho, me parece. Todas las caritas se me cruzaron todas cuando escuché la canción y ahora de verdad. Pero está bueno de los dos lados, porque te está pidiendo que lo cuides, pero a la vez es el abrazo que te alivia, es el abrazo de la persona que te cuida. Sí, sí. Entonces, está bueno verlo de los dos lados. Cuando uno cuida al otro, poniendo sus límites, se está cuidando a sí mismo. Se está cuidando a sí mismo. Porque no dar cuidado a otro es de alguna manera ideal que se cuidara. Está bien. Lo que te decía, si uno ve a otro que necesita cuidado, no lo cuida, se está lastimando a sí mismo, porque se va automutilando su sentimiento, claro, como persona. ¿Y qué hay del cuídame en todo eso que... No hay. No hay, de ningún lado. Ni social, ni de compañero, ni de trabajo. Y uno, bueno, que uno mismo, nada. En la familia, uno le reclama a la familia a lo mejor el cuidado que te quita el espacio laboral, ¿me entendés? Entonces como que demandas en tu casa un cuidado extra, a lo mejor. Claro. ¿Y en el espacio laboral? No. Pero, bueno, yo lo veo en mi centro, donde nosotros somos, que somos 5 pelagatos, y si nosotros no nos cuidamos la espalda entre nosotros, no, nosotros... Sí, pero yo te hablo de lo emocional, ¿no? O sea, la espalda, la burocracia o el espacio laboral, sí, más vale que en cada lugar de trabajo se forma como una unión. Pero desde lo emocional estamos cada uno va siendo golpeado de distintas maneras que no, obviamente yo no la puedo cuidar a ella, ni ella me va a cuidar a mí acá, ¿entendés? Porque estamos las dos continuamente en la misma. Como dice, está hablando desde la parte emocional. Desde lo emocional, o sea, si vos lo tomas como institución, más vale que no vamos a poner todo. No, pero bueno, ¿entendés? ¿Ustedes sienten que ponen el cuerpo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, la pregunta, la última por este momento, ¿no? Sería, ¿cómo pongo el cuerpo concretamente en lo que hago?
siento que no me cuidan y que pongo el cuerpo. A ver, ¿cómo pongo el cuerpo en concreto, en los hechos? ¿Qué significa eso para cada una o si lo comparten? Sí, yo te puedo decir, yo pongo el corazón, la mente, la cabeza, llego a mi casa y no me sigo buscando alternativas y eso es fundamental. Que hay muchas veces que no logro, se me pasan por alto un montón de cosas de la vida cotidiana de mi casa por estar pensando en esto. Sí, yo por ejemplo siento poner el cuerpo, digamos, en los riesgos, en todos los riesgos que corremos cuando vamos a yo no me tranquilo eso, ¿ves? No, estoy en una edad que, bueno, ya está. El cuerpo, sí, ir ahí, esos lugares protegidos, a veces que he tomado colectivos para ir sola, porque el vehículo no me puede y qué sé yo, también no tener las herramientas necesarias para trabajar en dicho taller y por ahí, digamos, ver qué soluciones pensar, cómo hacer. Bueno, estar, digamos, tener una función y cumplir diferentes roles. Sí. De ahí uno pone el cuerpo, esas cosas que por ahí no son tuyas. Bueno, por ejemplo, esto de poner el cuerpo, y eso que voy a decir, vamos a barrios que por ahí no conocemos, familias que no conocemos. Sí. Y esa es la parte, bastante obvio porque va a poner. En el caso nuestro, por ejemplo, yo que voy al barrio, yo nunca voy sola. Ya sea que vamos en el auto, siempre me acompaña un varón por ahí. Yo no pienso en qué me va a salir de adentro, yo voy muy cómoda, hola, ¿qué tal? No es así. Pero vos lo ves con alguien que tuvo mucho tiempo en la calle, entonces este que está mucho tiempo en la calle no es así. Nosotros vamos a martes anexos y caminamos el anexo donde no camina la policía. Pero hay ciertos lugares que yo hago de bajar del auto, mi auto, hago y César me dice, no, acá no se baja, acá se baja la ventanilla y acá se pregunta. Eso es también que te cuiden. Por lo menos nosotros, el compañero me dice, a ver, no, ubicate, mira esto, acá se va. Sí, de todas maneras te podés ubicar y recontra-ubicar que cuando te toca. Bueno, pero es diferente, te meten un tiro acá y te meten en el brazo, es diferente, ¿viste? Por lo menos dice que voy acá zapato, ¿viste? Por eso, esto habla de la parte del cuerpo que uno pone, faltaría un corazón por ahí así. Y esto también como de hacemos el corazón por medio de solo, sí, hacemos dos porque no va a entrar uno, ¿no? O el corazón con fragilidad. Hagamos con la bandera, todos con mujeritos, como la canción. Empezamos con cintas. Un corazón para todos. Ahora decimos que usamos el corazón. Sí, porque me parece que es más. Tenemos de abajo. Una oreja que poner en el parte del pelo. Todo eso que nos escuchen. Y bueno, si no lo hagamos, no tenemos un ojo que nos vean. Que es nuestro trabajo. Eso está bueno, porque también nuestro trabajo es medio como que muy oculto, hay que visibilizarlo. Y a la vez conocernos entre nosotros, porque bueno, a las chicas de vista nos vemos, trabajamos cerca, a ellas nunca. Y bueno, hace cuando estás en un freire, también conocer entre nosotros, porque eso también implica el tiempo que estamos trabajando en esto, qué es lo que ponemos ahí, qué es lo que ve cada uno. Claro, de ahí se planteó, digamos, la cuestión institucional y este trabajo en red de que no nos conocemos y que debería ser de otra forma, trabajar en equipo, en red, tanto a nivel ministerial como nosotros en el mismo área de trabajo. Yo creo que movilizó muchísimas cosas, por lo menos a mí, darme cuenta de un montón de cosas que no las tenía totalmente naturalizadas. Que fue muy útil. Sí, yo de mi parte opino también como ella, hace muy útil, muy de sentir, claro, que hay alguien, ya sea por el proyecto que tienen ustedes, que hay alguien que se interesa en estas cuestiones nuestras, cosas que desde que estamos, yo hablo por mí, ¿no? Trabajando en la secretaría, nunca nadie viene y dijo, ya sea por un proyecto, lo que sea, qué les está pasando, cómo se sienten, toda esa cuestión. Lo que me pareció de esta experiencia
es, digamos, que bueno, el taller consistía en poner el cuerpo, y eso en un principio como que me costó la concentración y esto de estar en esas, digamos, en esas posiciones, y uno no se da cuenta, digamos, en lo que anda en la vida poniéndole el cuerpo, y sin embargo aquí cuando, digamos, fue, digamos, desde otro lugar, sentía así como que sí lo ponía, no, me costaba. Y eso, como que uno no registra en la vida todo lo que andamos o lo que trabajamos, cuántas veces hemos puesto el cuerpo sin medir. Entonces eso me pareció bonito. Y este tema de los cuidados y los cuidadores nos ha resonado mucho a nosotros como equipo de trabajo. Trabajamos también en instituciones, en las residencias donde se reciben a los niños cuando son retirados del hogar por situaciones de violencia. Entonces también son niños o adolescentes que están en situación de institucionalización. Y el personal que está en trato directo con los niños es un personal que no tiene la necesaria capacitación para ese trabajo, entonces hay que hacer todo un trabajo de que ellos puedan reflexionar sobre sus limitaciones, sobre sus experiencias de vida. Trabajamos con personal que ha vivido situaciones similares de violencia, que están en entornos similares, comunitarios, que tienen hijos en las mismas condiciones o familiares, entonces es muy difícil para ellos separarse, lógicamente, de las situaciones a las que deben atender. Entonces es constante esta cuestión de quién cuida a quién, qué condiciones se encuentran los cuidadores, qué condiciones laborales tienen también, porque hablamos de instituciones con escasos recursos, desde lo humano hasta las condiciones de recursos materiales, vehículos, elementos para atender a los niños, y todo eso, digamos, cómo va moldeando determinado ambiente que favorece o no determinadas prácticas de cuidado. Y eso es algo que lo venimos trabajando mucho entre los equipos técnicos, entre nosotros mismos como pares, también haciendo mucho estos espacios de contención entre nosotros mismos, porque nos apoyamos, nos vamos orientando, supervisando entre nosotros, y a su vez esta cuestión de que, al detectar estas situaciones de vulnerabilidad de estos mismos cuidadores por sus historias personales, ver qué dispositivos se pueden comenzar a poner en juego para que estos cuidadores no se nos desmoronen, porque son en realidad los que sostienen la institución también en el día a día. Esta crisis de cuidado que instalo como punto de partida, como clave para poder leer lo que está pasando, deja en evidencia múltiples vacíos de una trama, de esta trama, ¿no? Si miramos una trama, familia, mercado, Estado, políticas y todos los que se desagregan a partir de esta red, a veces muy lábil, a veces muy laxa en sus tejidos, y una gran cantidad de veces con muchos huecos, ¿no? Entonces, la crisis de cuidado nos hace ver que estos jóvenes, por ejemplo, cuando no son admitidos en ningún sistema, caen en esos huecos, caen en esos vacíos. Y la pregunta es, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en el fondo o en la caída de esos vacíos? Hay otras redes, hay otras tramas, no caen en una nada, caen en otras redes, en otras tramas, y estamos, digamos, habilitados y vemos y convivimos cotidianamente con fenómenos de otras tramas densas, como la trata, el delito organizado, el narcotráfico, y todo lo que de eso se deriva, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿debe haber espacios para unos y para otros? La pregunta es, ¿qué hacen esos otros que no son reconocidos como legítimos otros por la mirada dominante, por la mirada que está en determinadas posiciones de imponer condiciones, ¿sí?
¿Es el control, la expulsión, el temor, la desconfianza una manera de gestar convivencia respetuosa, democrática, de inclusión? Nosotros decimos que como tantos hechos, nos hacen ver que los jóvenes, tras sucesivos vacíos de cuidados, muestran la tremenda soledad en que la sociedad los va dejando. Los adolescentes nos están diciendo que están solos y están esperando a una sociedad adulta que no es clara con ellos y que lejos de ser clara, filtra dentro de sus mismos pares una visión que luego hace que el estereotipo y el estigma y la discriminación se reproduzca entre pares, y así se sigue sosteniendo un estado de cosas, una visión, un paradigma, un conjunto de creencias de lo que no podemos salir. Y en esa trama, de algún modo, hay que poder romper, encontrar grietas, fisuras, que nos lleven a algo diferente, alternativo. El escenario donde yo desarrollé la investigación es donde también trabajo, que es el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, que forma parte del Ministerio de Justicia y la CENAF. La CENAF es la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia del área penal juvenil. Allí se encuentran alojados jóvenes menores de 18 años que han cometido algún tipo de delito. Esa institución está comprendida por los jóvenes y por un equipo de profesionales que a su vez está compuesto por trabajadores sociales y psicólogos como equipo técnico. Hay otro rol que son las educadoras sociales, que son trabajadoras sociales y socioeducadoras, y hay otra esfera como muy grande que es la esfera de los guardias. Lo primero que hace como eje en todo es que los jóvenes se encuentran privados de su libertad. Estos adolescentes, por lo general, son adolescentes que se manejan de forma muy autónoma y muy independiente mientras se encuentran en el afuera, cuando están en libertad, que está muy vinculado a la conformación de sus familias. La mayoría de las familias son familias de madres solas, que son las encargadas de ser el sostén económico de la familia, pero también son las encargadas de organizar toda la esfera intradoméstica del hogar familiar, o sea, también de la crianza y ser el sostén y contención del grupo familiar. A medida que los jóvenes, hombres estamos hablando, ¿no? Van creciendo, van desarrollando y desempeñándose en roles cada vez más adultos prontamente. Empiezan a aportar a la canasta familiar, empiezan a desarrollar estrategias para también ayudar al cuidado de sus hermanos. Los jóvenes se conforman en cuidadores de pares y de sí mismos. Empiezan a desarrollar determinados tipos de vínculos y estrategias en las que se ocupan y preocupan de sus compañeros de habitación, de sector, etc. Que van desde cuestiones emocionales hasta en contextos un poco más que hablamos de lo corporal. Si bien el cuidado de pares toma una gran importancia en este escenario de investigación, los cuidados familiares no han dejado de existir, han cambiado y se han transformado. Pasan a demostrarse a través de otro tipo de estrategias entre los jóvenes y sus familias. Y los cuidados entre jóvenes y sus familias siguen siendo recíprocos, pero están mucho más vinculados al manejo de la información que van a tener los jóvenes sobre las situaciones que pasan en el afuera y que la familia está viviendo en el afuera, lo cual va a generar qué cosas la familia decide o no contarle al joven para no generar situaciones de angustia, tristeza, etc. Y a su vez cuáles son las cosas que el joven va a realizar adentro del complejo que no le generen problemas ni a ellos mismos ni a sus familias. Y en este caso estamos trabajando con jóvenes del Complejo Esperanza que han sido seleccionados por nosotras desde el equipo de investigación como informantes de este diseño. El criterio fue trabajar en talleres expresivos creativos con el propósito de llegar a sus experiencias de cuidado incorporadas, internalizadas a lo largo de su vida. Lo que estamos haciendo con los jóvenes concretamente es una secuencia de vivencias
que, sostenidos en su corporalidad, inicia el taller proponiendo distintos dispositivos para que se logre esta sensibilización y esta conexión desde su sentido, su conexión con el entorno, con el otro, ir apelando con esto a que el sujeto haga un camino hacia sí mismo, una introspección, y en esa introspección pueda acceder él mismo a sus registros, a sus propias huellas sobre la experiencia que se quiere conocer. En este caso, en este contexto de investigación y en el contexto de estos talleres con los jóvenes, se trataba de sus experiencias de cuidado, su historia de cuidados, él como sujeto de cuidados, qué evoca, qué registros aparecen, y en función de esto, en la interacción grupal, es un segundo momento esta secuencia donde interactuando entre sí estos dos jóvenes, como dando y recibiendo cuidados, como cuidados entre pares, en un escenario con determinada trama de cuidados institucionales y con una historia de cuidados y de vacíos en lo familiar y en lo institucional también, qué cosas tomaban figura en estas vivencias, situándolos a ellos como cuidadores pares. La secuencia concluye con el momento en que se le propone a los actores, en este caso a los jóvenes, la posibilidad de manifestar, expresar con algunos recursos plásticos por lo general, en este caso la confección de un afiche, que podía ser un afiche mural. La decisión era en todo momento de los jóvenes con respecto a la libertad plena y el momento pleno de exteriorizar la propia vivencia que había acontecido y la posibilidad de plasmar en un acto de creación de su propio significado, en este caso acerca de su historia de cuidado, sus experiencias de cuidado, decimos hecha cuerpos, es decir, incorporadas, habitando su cuerpo y motorizando, moviendo, motivando su accionar y su manera de significar ese accionar con respecto a cuidar de sí o no hacerlo, cuidar al otro, no hacerlo en estos contextos y en estos desenlaces de sus historias personales. ¿En qué medida son receptores de cuidado y en qué medida son cuidadores del par? Tenemos que decirle gracias a estos jóvenes que nos habilitan a interpelarnos desde qué sociedad hemos podido crear, sostener, cómo la estamos configurando, cómo los estamos incluyendo, antes que la condena moral, antes que el sacarlo de un perfil que no responde al perfil que yo admito en mi espacio, nos obliga a detenernos con muchísima autocrítica y con muchísimo amor por nosotros mismos y por esa que es nuestra obra, esa generación de niños, adolescentes y jóvenes que nos están mostrando qué vida es la que hemos podido construir hasta el momento y qué cambios son los que hacen falta. Ellos nos están mostrando qué cambios son los que están haciendo falta desde la crisis, desde su falta, desde sus carencias, pero nos están mostrando qué cosas los adultos en cada uno de nuestros espacios, que son totalmente heterogéneos, asimétricos y con desiguales relaciones de poder también, tenemos alcance para impactar en algún cambio. Silvia, bienvenida nuevamente. Sí, nuevamente. A nuestro programa. Muchas gracias por el nuevamente relativo. Les recordamos a los oyentes que hace más o menos un año, Martín, estuvimos aquí abordando un tema que es el que nosotros
venimos investigando con estas compañeras que nombraste y otras personas más desde la Universidad Nacional de Córdoba. Entender el cuidado como parte natural de la vida, porque sin el cuidado nos desarticulamos y morimos. Ahí agrego, Evelyn, me haces pensar el cuidado no solo como hecho natural, como condición para la existencia, ¿no? Hay un autor que nosotros le seguimos mucho, que se llama Leonardo Boff, que dice, el cuidado no es una opción. ¿Cuidamos o perecemos? Es también una propuesta para que quien nos esté escuchando, bueno, a ver, ¿qué se piensa sobre esta afirmación? La proponemos para eso, ¿no? En nuestra vida cotidiana. ¿Nos hemos interpelado alguna vez si podemos existir sin cuidar? ¿Qué significa eso? ¿A quiénes involucra ese cuidado, no? Cuidar de sí, cuidar de los otros. Entonces, junto con el cuidado, tenemos que rescatar. Yo creo que eso es fundamental, en el sentido incluso filosófico, pero para que nuestra acción de cuidado sea efectiva, tenemos que rescatar la razón cordial, la razón sensible, la sensibilidad. Porque hemos inflacionado la razón instrumental analítica, la inteligencia racional. Y hemos creado todo, la catedral de las ciencias modernas. Pero de una manera muy fría. Todas las investigaciones y productos de las investigaciones no van a mejorar la vida, van al mercado, donde son negociados y vendidos en función de ganar. Entonces hemos inflacionado esa razón que ahora se ha hecho irracional. Pensando justamente en el ambiente, no solamente como lo ecológico, sino justamente la construcción del día a día, digo, de esta cotidianeidad que compartimos con otros y que tiene que ver con lo que estaba planteando Flor, lo que estaba planteando Eve, Silvia, que tiene que ver con el cuidado de los lazos y de esos ámbitos, sean laborales, personales, que son necesarios cuidar para poder estar bien. Me hace pensar, Paula, el cuidado no solo como una responsabilidad económica de mantener a alguien o aportar su alimento, su vestimenta, sino como algo más amplio, que también involucra lo que decía Paula, sus lazos, sus sentimientos. Las personas que trabajan realmente con los pacientes, que muchas veces no son cuidadas, ¿no? Lo que genera en gran parte una atención deficiente por el compromiso que hay que tener día a día con la gente que está en inferioridad de condiciones, ¿no? Sí, de eso vos conocés bastante porque trabajás mucho con gente que cuida a otros. Sí, realmente es algo que habría que trabajarlo más en profundidad desde la currícula en las distintas formaciones, ¿no? Sí. Porque no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta el desgaste, no se tiene en cuenta el daño que se va produciendo de manera solapada, y esto es como que cuando escuchamos a alguien como el licenciado Gatino, vemos que realmente nos hace falta que alguien nos acompañe a nosotros en toda esta tarea de cuidado. Mira, Martín. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es muy agradable el intercambio sobre el tema con gente que, como la mayoría de los miembros del equipo, conocen bien esta realidad que estás describiendo. Para nosotros una de las premisas resultantes de esta línea de investigación que sostenemos hace unos años justamente es que institucionalmente y políticamente una posibilidad de cambio es proponerse cuidar a los que cuidan, organizar servicios, instituciones, programas, definir enfoques de política en función de esta condición. Y esto repercute sobre lo que implica la tarea cotidiana de cuidar a otro, que por un lado habla de condiciones reales, objetivas, posibilitantes o limitantes
de la práctica de cuidar, pero también habla de dos aspectos que justamente constituyen lo que es el objeto de investigación actual para nosotros, que es el cuidado de sí. Y cómo podemos también hablar de los cuidados en esos cambios, cómo las formas de cuidado también van cambiando, los contextos van cambiando las instituciones también, los grupos con quienes se trabaja también cambian, y cómo esas formas de cuidado que se van transformando también están influenciadas por nuestras propias experiencias de cuidado, de cómo hemos sido cuidados, o de qué cuidados hemos recibido o qué cuidados no hemos recibido, también cómo eso se va transformando. El cambio en los valores, esto que nos decía, que nos aportaba el oyente, escuchando, cambio en los valores, las generaciones, las distintas creencias que surgen en la actualidad, los adolescentes y demás, y las distintas formas de cuidar, nos parece que tienen que ver con el paradigma que nos habita, esto de que estamos acostumbrados al éxito y encontrar en el otro no una persona con la que tenemos que competir, sino un par, un referente con el que compartimos distintas tareas. Y en este sentido estamos empezando a hablar de transacciones distintas. En el sistema capitalista se piensa en transacciones ganar-perder, en el que el otro es construido como un enemigo que, además de competir, si es posible, hay que destruirlo. Al hablar de transacciones ganar-ganar, estamos hablando justamente de lo que plantea Flor recién, el compartir, el construir en conjunto, el cuidarse mutuamente. Vos sabés que vos estabas hablando de la diversidad y a mí se me venía en la mente como algo que los estaba unificando últimamente, que estaba viendo tanto en el complejo con estos jóvenes, también en el colegio, que tiene que ver con esta falta o ausencia de cuidado, pero que se cristaliza y se reconoce y se ve en que ellos no se ven con un futuro. En un futuro claro, o sea, ni trabajando, ni profesión, ni estudiando, como que de repente el futuro para ellos ha desaparecido. Hay una vivencia concreta de un vacío de cuidado desde el punto de vista institucional, social, ¿no? Exactamente. ¿Qué legado? Y el colegio público, tengo chicos de clase media también, digo, no estamos hablando solamente de una población de clase social baja, sino una clase media también, en la que lo que yo estoy viendo que va unificando a las adolescencias es como sin sentido, es como, no me están cuidando, me estoy aprendiendo a cuidar, me estoy empezando a cuidar entre pares, porque hay mucho cuidado entre pares, porque también hay mucha ausencia de cuidados familiares a veces, no solamente parentales, sino de familias extensas. Está surgiendo mucho el cuidado entre pares en los adolescentes y también como van pudiendo. Digo, como van teniendo herramientas y van pudiendo cuidarse. Pero tienen como, al ser adolescentes, no pueden visualizarse de acá a 5 años, de acá a 10 años. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde pongo esto? ¿Por qué? Porque siento que no me están cuidando. Estoy tratando de aprender el cuidado y me sale como puedo. No estamos pensando el cuidado como desde una mirada rosa, inocente, ¿no? Esto es una historia que se resuelve queriéndonos todos un poco más, lo cual sería fantástico, empezando por aprender a querernos a nosotros mismos, sino que está inserta en la conflictividad cotidiana. Es decir, también pensar cómo cuidar de sí, cuidar del otro y de lo otro, lo cercano y lo lejano, transitando los conflictos y las tensiones cotidianas. Cómo desde esta mirada que habla el paradigma del cuidado, transitamos los conflictos. En un conflicto donde seguramente la atención está sostenida en este deseo de dominar y en este deseo de imponer, ¿qué pasaría si, sin negar esa diferencia fuerte que lleva a una situación conflictiva, reconocemos al otro como igual en su condición humana, con diferentes intereses, posicionamientos y deseos de resolución, desde una lógica, como dicen algunos autores, esto que se anticipaba, ganar-ganar, reconocer que la verdad no es de dominio absoluto de nadie, que es una construcción, y esto habilita estrategias de negociación,
diálogo, ¿sí? Que no necesariamente pasan por una tintura rosa, pero hay algo bastante interesante que estos autores nos hacen observar. Por un lado, las resonancias del cuidado, decíamos hace un rato, y las patologías del cuidado. Por ejemplo, en el libro Saber Cuidar de Leonardo Boff, un poco invitamos a esto, ¿no? A pensarlo, al oyente y a nosotros con nuestros vínculos reales. La ternura, ¿no? Resonancias del cuidado, la ternura. La ternura es el cuidado sin obsesión. La caricia. Acariciamos con todo el cuerpo, acariciamos con la mano, ¿no? Y es el contacto. Es el reconocimiento del cuerpo como lo que nos permite habitar este mundo. Lo que es evidencia de la crisis global de esta civilización, que es el descuido, la carencia de cuidado, ¿no? Invitamos a que quienes nos están escuchando y nosotras mismas siempre nos interpelamos sobre cuánto de esto está siempre en movimiento en nuestro existir cotidiano, ¿no? Y de una manera naturalizada, esto quiere decir no hecha consciente, no nos damos cuenta, así aprendimos y así seguimos actuando, ¿no? Entonces, reconstruyendo este paradigma que nos han enseñado durante mucho tiempo que tenemos que desaprenderlo y volverlo a rehacer y aprender nuevamente. Y en ese camino también vamos a tener contradicciones. Vamos a ir de una parte del cuidado a la otra punta, del conservador al liberador. Es decir, del control y la rigidez a la posibilidad de acompañar, de comprender, de contener, ¿no? De estar en condiciones materiales y afectivas, de estar pleno frente al otro. Y también tiene que ver con poder aceptar ese proceso que uno va teniendo, porque no es solamente negar la situación de descuido, sino también entender que en ese proceso y reconocer que en ese proceso vamos a ir de un por el otro. Y que tiene que ver con conocerse uno, el cuidado de sí, claro, con el pero otro. Ahí, Paula, no sé, ustedes, Florebe, cómo lo ven, nosotros hemos podido construir en este tiempo de trabajo algunas metáforas para pensar esto en lo cotidiano, ¿no? Una que nos abre lecturas, nos posibilita lecturas en diversos contextos, es la noción de trama de cuidado, una trama compleja de cuidados que obran como condiciones del cuidado, ¿no? Y otra, además de trama de cuidado, es la que algunos investigadores, sobre todo latinoamericanos, y en Europa, en España, han desarrollado como cadena de cuidados, ¿no? Nosotros, al enterarnos de esta metáfora, ellos la han creado como cadenas de cuidados al estudiar la organización social de los cuidados y ligado a la observación de flujos migratorios entre países latinoamericanos o de Latinoamérica a Europa. Estas cadenas de cuidado hacen un poco referencia a lo que relataba de la observación Evelyn antes, cómo generalmente las mujeres que se trasladan a otros países en búsqueda de aumentar sus ingresos, trasladan remesas a los familiares que quedan en su lugar de origen. Pero esto, que es una posibilidad de cuidar económicamente a sus familiares, genera vacío de cuidados en otros aspectos, en sus hijos, sus otros familiares, que en realidad generan una dinámica compleja que ellos estudian, para lo cual han creado esta noción de cadena de cuidado. Nosotros decimos, dentro de la trama de cuidados, hay cadenas, hay redes que están muy densas, constituyen mallas densas de cuidado, entonces habilita otra posibilidad de desarrollo y de crecimiento, y hay redes que están muy débiles, con muchos huecos, ¿no? Que están incapacitadas de evitar que se caigan algunos vacíos. ¿Cuidan las personas o cuidan las instituciones y el Estado?
¿Son diferentes lecturas? ¿Cómo cuidan unos, cómo cuidan otros? Yo creo, una de mis proposiciones, que el cuidado funda un nuevo paradigma. Es una forma diferente de organizar el ser humano en la única casa común que tenemos. Y se opone al paradigma anterior, que es el paradigma del poder como dominación. Y aquí es otro tipo de poder. El poder que la verdad tiene, que el amor tiene, que la fraternidad tiene. No es el puño cerrado del dominante, sino la mano extendida para la caricia esencial. Entonces, el cuidado aquí es una postura, una actitud global que penetra todas las instancias, organiza el sistema vida, la sociedad, que pone en el centro no la producción, la acumulación, sino la producción de una economía que atiende necesidades de los seres humanos. Economía de la suficiencia, de la decencia, no de la acumulación. Y cuida para que no haya excesos, para que nadie se quede afuera. Entonces el cuidado penetra en todas las instancias, en cada instancia. La referencia primera es, digamos, porque es la ética natural del mundo, digamos, de la salud. Es la ética natural de los médicos y de los enfermeros, que cuidan la vida humana. Y como Gandhi decía, política es el cuidado, es un gesto generoso, el cuidado de las cosas comunes y un gesto amoroso hacia el pueblo. Pero eso no existe en la realidad. Esa es la gran utopía ética que queremos que sea, y está dentro de las posibilidades humanas. Basta crear las condiciones para que eso se pueda dar. Entonces yo veo el cuidado en ese sentido algo más que un gesto, más que un acto, una actitud global que articula diferentemente todas las instancias de la vida humana. Es difícil un cierre, pero vamos a plantear algunas cosas que podemos sugerir a los oyentes y a nosotros mismos como desafíos para un próximo encuentro. Sí, nosotros habíamos planteado hace un ratito cómo se revierte la crisis de cuidado. Por supuesto que es una pregunta que requiere de una respuesta tratada cuidadosamente, con mucho tiempo y por la complejidad. Sin embargo, en principio, decimos, no se trata de pensar y hablar sobre el cuidado, y esto es algo que también decimos, no vinimos solo a hablar sobre el cuidado como un objeto independiente de nosotros, sino de pensar y hablar a partir del cuidado, tal como es vivido y se estructura en cada uno de nosotros, ¿no? Esto de que el cuidado es una actitud, y como tal es una fuente de actos, acciones, ¿sí? Que eso ya es una nueva óptica para empezar a replantear una nueva ética para la vida social. Que esta nueva óptica para una nueva ética impulsa una responsabilidad compartida, colectiva, que nos lleva a entender el cuidado como cuidado de sí mismo, cuidado del otro y cuidado del ambiente, que desde el punto de vista público y social implica cuidar a quienes cuidan, atender condiciones materiales y de posibilidad de dar cuidado. Me gusta esta frase que quiero compartir, que pertenece a Leonardo Boff. Dice: el hecho de cargar siempre una sombra de descuido no invalida la búsqueda permanente del cuidado esencial. El descuido inherente a nuestra condición humana, más que un obstáculo, constituye un desafío para la vivencia del cuidado esencial y de sus formas alternativas y más perfeccionadas. La lectura de Boff nos resulta especialmente significativa por su nueva óptica, que es para una nueva ética, como él propone, para interpretar la crisis de cuidado como síntomas de una crisis de civilización. Dice el autor que el síntoma más doloroso, constatado ya hace décadas por los más serios analistas y pensadores contemporáneos, es un malestar difuso
que afecta a la civilización y se manifiesta en el fenómeno del descuido, la indiferencia y el abandono, es decir, la falta de cuidado. Y aquí estamos ahora como equipo de investigación y con nuestras tareas de extensión tratando de ya no solo identificar tramas y sus vacíos de cuidados, sistemas complejos de cuidados, cuidadores y condiciones en las que esto acontece, sino también apelamos a hacer visible la creatividad colectiva. En este sentido, estamos tratando de incluir en este modelo, en nuestras observaciones presentes, esto que se empieza a visibilizar como creación colectiva en cuanto a formas de cuidar familiar, comunitaria, institucional, política, societal, entramada en estos nuevos escenarios, dando forma a lo nuevo como posibilidad, como resguardo. Y en ese sentido creemos firmemente que de esa huella pueden visibilizarse perspectivas de transformación.